hermanos, por favor, y busquen en sus Biblias el libro de los Jueces. Libro de los Jueces, capítulo 6 y versículos del 1 al 10. Jueces, capítulo 6, del 1 al 10. La razón por la cual este libro se llama así, porque cuenta la historia que vivió Israel antes de tener rey, después de que entraron a la tierra prometida, la conquistaron, y por un espacio de 400 años, Dios gobernaba a través de estas personas que no hacían exactamente lo que hacen los jueces hoy día. Se les llama así porque ellos gobernaban bajo la autoridad de Dios, bajo el llamado de Dios a la nación de Israel. Y muchos de ellos fueron héroes militares. Una de estos jueces fue una mujer piadosa, buscadora de Dios, sumisa a la palabra de Dios. Algunos otros gobernaron muy poquito, otros más largo, y nos cuentan las vivencias del pueblo, las vivencias de cómo llegaron a ser gobernados, cómo fueron oprimidos. El libro de los Jueces es un resumen de la vida del ser humano realmente, porque es muy cíclico, ¿verdad? Como dice Salomón en Eclesiastés, que todo vuelve al mismo lugar, ¿no? Y en la vida también todo es cíclico, y así es la historia de este pueblo bajo este periodo llamado los jueces, que cuenta el libro de los Jueces, cómo pecaban contra Dios, se arrepentían, Dios los perdonaba, volvían a pecar y venía el juicio. Es para enseñarnos, hermanos, porque la Biblia dice que las cosas que sucedieron antes fueron escritas para nuestro ejemplo, para nuestra enseñanza. Y con mucho cariño quiero compartirles la lectura y también el mensaje de hoy en esta porción. Dice así: los hijos de Israel hicieron lo malo ante los ojos de Jehová, y Jehová los entregó en mano de Madián por 7 años. Y la mano de Madián prevaleció contra Israel, y los hijos de Israel, por causa de los madianitas, se hicieron cuevas en los montes y cavernas y lugares fortificados. Pues sucedía que cuando Israel había sembrado, subían los madianitas y amalecitas, y los hijos del oriente contra ellos subían y los atacaban. Y acampando contra ellos destruían los frutos de la tierra hasta llegar a Gaza, y no dejaban que comer en Israel ni ovejas, ni bueyes, ni asnos, porque subían ellos y sus ganados, y venían con sus tiendas en grande multitud como langostas. Ellos y sus camellos eran innumerables, así venían a la tierra para devastarla. De este modo empobrecía Israel en gran manera por causa de Madián, y los hijos de Israel clamaron a Jehová. Y cuando los hijos de Israel clamaron a Jehová a causa de los madianitas, Jehová envió a los hijos de Israel un varón profeta, el cual les dijo: así ha dicho Jehová, Dios de Israel: yo os hice salir de Egipto, y os saqué de la casa de servidumbre. Os libré de mano de los egipcios y de mano de todos los que os afligieron, a los cuales eché de delante de vosotros, y les di su tierra, y les dije: yo soy Jehová vuestro Dios. No temáis a los dioses de los amorreos, en cuya tierra habitáis, pero no habéis obedecido a mi voz. Patético, ¿no? Dios les dio indicaciones, les dio palabra, les dio consejos. ¿Y qué hicieron? No quisieron oír la voz de Dios.
Justamente es lo que sucede cuando usted y yo hacemos exactamente lo mismo. Porque, amados hermanos, la ley de Dios está establecida que el alma que pecare, esa ciertamente morirá. Le he titulado al monólogo de esta mañana, o al mensaje, como quieran llamarlo ustedes, Dios escucha y responde al clamor de su pueblo. Así le titulé. Dios escucha y responde al clamor de su pueblo. En otra ocasión les dije que la característica que narra el libro de los jueces por ese tiempo de 400 años, día más, día menos, ¿verdad? Es que cada uno hacía lo que bien le parecía. Y cuando nuestra vida la encaminamos como se nos pega la gana, sin tomar en cuenta ningún consejo, sin considerar al de enfrente, sin levantar los ojos hacia arriba, pues no puede suceder otra cosa más que el caos, la anarquía, la aflicción y la angustia. A lo mejor cuando se satisface el anhelo del corazón y el deleite de la carne y el deseo de los ojos y el gusto de la vida sin Dios, pues a lo mejor hay cierto contentamiento, cierta felicidad, cierta alegría, pero ¿a qué precio? Dijo el Señor Jesús en el Evangelio, en el Sermón del Monte, ¿de qué le aprovecha al hombre si ganare todo el mundo? Todo ese sistema que nos atrae, que nos gusta, que es controlado por Satanás, que se divide, según el apóstol Juan, en los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida. ¿De qué nos sirve ganar todo eso? Dijo Jesús, si se perdiere el alma. Y pareciera inconcebible, hermanos, pero así está sucediendo en los días de hoy también. Muchos creyentes dándole la espalda a Dios, volviéndose al mundo. Me acuerdo que en Coatzacoalcos algunos hermanos decían, mejor ya me voy al mundial, para referirse a que mejor regresaban a su vida anterior, pensando que tal vez así resolverían sus inquietudes y sus problemas. Pero a la luz del libro que estamos viendo poquito a poco, porque no lo estamos analizando a fondo, nos damos cuenta que cuando se vive sin Dios, cuando se vive sin temor al Señor, hermanos, no hay más que dolor, angustia, opresión, depresión, intranquilidad, carencia y muerte. Pero lo peor, el infierno mismo. Les voy a dar el mensaje en ciernes como casi siempre acostumbro. Algún domingo no lo hago, pero hoy lo quiero hacer. Y el sermón es este. El monólogo se centra en este párrafo que les voy a compartir. La obediencia a Dios trae bendición, paz y libertad, mientras que el pecado produce devastación, opresión, angustia, dolor, carencia, lágrimas. Y por ello Dios nos presenta su palabra para no olvidarnos de su amor, gracia y misericordia. No sé si ustedes han notado en el tiempo que les he estado compartiendo, no solamente en el libro de Jueces, sino a lo largo de estos años, que siempre que el hombre o que el ser humano, sea israelita, sea gentil, sea quien sea, se aleja de Dios y vive sin Dios, pensando que va a disfrutar de la vida, y lo he oído de muchos que profesan fe, lo he oído de algunos, inclusive que son miembros de alguna iglesia que he pastoreado, inclusive de aquí, lo he oído. Dice, es que allá sí puedo conseguir las cosas que quiero, porque le pido a Dios y le oro a Dios y no me dan nada. Una persona
que me dijo hace muchos años que se iba a ir a adorar al diablo e iba a buscar a los brujos porque allí sí había seguridad de que iba a conseguir las cosas, porque ya se había cansado de buscar a Dios y no le daban nada. Quiero decirles que la oración no es una varita mágica. Tienen que llenar ciertos requisitos. Dios no está para cumplir antojos y dar caprichos. Dios es Dios, con nosotros o sin nosotros. Dios es grande y todopoderoso, lo reconozcamos o no lo reconozcamos. Por eso resumí el mensaje así. La obediencia a Dios trae bendición, paz y libertad, mientras que el pecado produce devastación, opresión, angustia, intranquilidad, carencia, vergüenza, llanto, la muerte y el infierno mismo. Por ello, porque Dios no quiere que nadie se pierda, dice la Biblia, sino que todos procedamos al arrepentimiento. Por ello, Dios nos presenta o nos envía su palabra para que no olvidemos, nosotros su pueblo, nosotros sus hijos, para que no olvidemos su amor, gracia y misericordia. Amados hermanos, la realidad de una vida sin Dios es muy penosa, muy triste, muy aflictiva, muy intranquila, muy desdichada, porque se experimenta lo que ya mencioné. Quizás mientras pecamos, quizás mientras hacemos lo que desea nuestro corazón, quizás hacemos lo que desean nuestros ojos o desea nuestro corazón, o nos envolvemos en la vanidad de la vida, quizás nos sintamos contentos. También la Biblia dice que el pecado es dulce como la miel en la boca, pero que cuando llega al vientre, ¿cómo es? Es amargo. Es amargo. Es decir, es doloroso. Es opresivo. Repito lo que dijo el Señor Jesús. ¿De qué le aprovecha al hombre si ganare todo el mundo, pero perdiere su alma? Quiero que lean por favor el último versículo del capítulo 5 de Jueces, porque ese nos da el preámbulo. ¿Se acuerdan que el domingo pasado les presenté cómo Dios usó una mujer para traer la bendición, la paz y la tranquilidad a su pueblo en esa época? Capítulo 5 de Jueces narra el cántico de Débora, la acción de gracias por haber obtenido la bendición del éxito, por haber saboreado las mieles de la victoria, del triunfo. Y canta con todo su corazón, reconociendo que es Dios el que entregó en sus manos a Jabín y a Sísara, que es Dios el que desbarató los carros errados, ¿se acuerdan? Con herrajes. Y dice el último versículo: así perezcan todos tus enemigos, oh Jehová, porque Sísara y Jabín fueron aniquilados, fueron destruidos. Dice, mas los que teman, ¿cómo dice? Mas los que te aman sean como el sol cuando sale en su fuerza. Oiga, ¿cómo sintieron en estos días el sol ahí al mediodía? Dice la Biblia, hermanos, para hablar de los que le temen al Señor, que así van a resplandecer, que así van a estar de fuerte, que así van a estar de sobresaliente, como ese sol cuando está en su cenit, es decir, cuando está en su mero punto, como lo acabamos de vivir, y como sin duda van a venir otros días más adelante. No soy profeta, es la realidad de la vida.
Y miren la última frase. ¿Cómo termina la última frase? Y la tierra reposó. No hubo aflicción, no hubo angustia, no hubo dolor. El pecado había sido perdonado. Dios había traído gracia y bendición a través de Débora y de Jael, ¿se acuerdan? Dios había traído la liberación. Dios había escuchado el clamor de su pueblo. Porque si ustedes son observadores, tanto desde Otoniel como los siguientes, cuando se sentía el pueblo en angustia y en aflicción, clamaban a Dios. ¿Y qué hacía Dios? Oía y respondía. Y esa paz, y esa bendición, y esa abundancia, y ese reposo, ¿cuánto duró, hermanos? ¿Cuánto duró? 40 años. Se murió Débora finalmente. Por eso les he dicho, hermanos, vayan pensando en un pastor. Vayan pensando. No me voy a morir mañana. Bueno, eso espero, ¿verdad? Ni voy a tirar la toalla tampoco el otro domingo. Aquí voy a estar con ustedes mientras el cuerpo aguanta. Pero sin duda ya estamos en los límites de nuestra edad. No soy pesimista. Estoy recordándoles lo que dice la Biblia en el Salmo 90. ¿Se acuerdan qué dice? Dice que los días de nuestra edad, ¿qué? Son como sueños, pronto pasan. Somos como la flor del campo que la cortan en la mañana y en la tarde se marchita y se seca y se muere. Que los días de nuestra edad son ¿cuánto? ¿Cuánto? Y ya varios pasamos, ¿verdad? De 70. Así que tómenla en serio. No se la tomen con calma. Consideren. Dios dijo que los días de nuestra edad son 70 años. Y si bien los más fuertes, a eso se refiere la palabra robusto, no tiene nada que ver con gordo, no tiene nada que ver con grasita, porque los gorditos son propensos a diabetes y a un montón de enfermedades. Si bien los más fuertes, ¿cuánto? 80. Pero añade una frase que debe de hacernos pensar. Pero aún con todo eso, ¿qué? Es molestia y trabajo. Pero ese es tema de otro asunto. Lo que aquí les estoy enfatizando, mis queridos y amados hermanos, es que cuando la vida se vive en el temor de Dios, cuando la vida se vive en la gracia de Dios, cuando nuestro caminar y nuestro pensar es dirigido por las Sagradas Escrituras, cuando nuestra conciencia se sumerge en el consejo de Dios y nuestro corazón se sujeta a lo que Dios dice, cuando nuestra voluntad está dispuesta a aceptar lo que Dios dice, los consejos que Dios dice, las instrucciones que Dios dice, hermanos, hay bendición, hay paz, hay tranquilidad. Cuando se vive amando y sirviendo al Señor, adorándolo. Miren, hermanos, en el libro de Deuteronomio capítulo 28 del 1 al 14 se nos narra un sinfín de bendiciones. No tengo el tiempo aquí para leerlo, se los dejo de tarea. ¿Deuteronomio qué? 28 del 1 al 14. No lo busquen aquí, se los dejo de tarea, pero léanlo. Y van a encontrar una lista enorme de favores, de misericordias, como comúnmente decimos, bendiciones. Dios se compromete a prosperar nuestro trabajo. Dios se compromete a prosperar nuestra familia. Dios se compromete a bendecir todo lo que hagamos, todo lo que toquemos. Dios se compromete a ponernos siempre arriba. Su palabra dice cabeza y no cola. Dice que Él va a hacer todo lo necesario para que no pidamos prestados. Hoy día vivimos en deuda porque pedimos y pedimos y pedimos y pedimos.
Pero el mal no está en el pedir. El mal está en no creer lo que Dios dice. No sé si me voy explicando. Yo no le estoy diciendo que si usted va y pide prestado ya está pecando contra Dios. No, ese no es el asunto. Usted y yo vamos a pedir prestado porque no creemos con todo el corazón lo que Dios dice en su palabra. Por eso le dije, léanlo por favor. ¿Cuál es la tarea? Deuteronomio 28 del 1 al 14. Si usted no sabe leer, dígale al nieto que se lo lea. Dígale a la hija, al hijo que se lo lea. Deuteronomio capítulo 28 del 1 al 14. Porque cuando Dios es nuestro jefe, cuando Dios es nuestro amparo, cuando Dios es nuestra fortaleza, hermanos, hay paz, hay provisión, hay sustento abundante. ¿Se acuerdan que dice el Salmo 23:1? Jehová es mi pastor. ¿Y qué dice? Si yo creo eso, no tengo por qué estarme tronando los dedos. ¿Cómo le voy a hacer para comer mañana si no tengo dinero hoy? Dios nos da su palabra. ¿Se acuerdan que en el mensaje le dije que para que no olvidemos su amor y su gracia, Dios nos envía su palabra? Y fue justamente lo que hizo Dios con Israel una y otra y otra y otra vez. Dice un refrán popular que la verdad no peca, pero ¿cómo? Incomoda, porque ¿cómo quisieron callar a los profetas Israel? ¿Cómo los callaron? A puras pedradas. Aquí ninguno de ustedes se va a atrever a tirarme una piedra, pero sí me van a tirar críticas, porque de hecho, pues de eso vivimos los pastores, de la crítica. Porque si hablamos bonito, ay, ese pastor es muy blandito, no condena el pecado. Y si el pastor dice la palabra y denuncia, ese pastor es muy duro, es muy cruel. Y enseguida se levanta por ahí consejero para decirle, ay, no tienes que quedar bien con el pastor, no tienes que darle gusto al pastor. Ridículo. Pero así vive la iglesia de hoy, hermanos. Dice Jueces 6 que los hijos de Israel, ¿qué hicieron? Volvieron a regar el tepache, como se dice coloquialmente. Dice que hicieron, ¿qué? Lo malo ante los ojos de Jehová. Pero ellos, ¿cómo pensaban que estaban? Estaban muy bien. Estamos bendecidos. Dios está con nosotros. ¿Cómo le va, hermano? Bendecido para la gloria de Dios. ¿Cómo le va, hermana? Bendecida. ¿Realmente se sienten bendecidos o nomás por salir del paso y dar una respuesta? Pero Dios, que es el juez perfecto, el Dios eterno, el Dios sobrenatural, el dueño de la tierra, el cielo y el mar, dijo que lo que estaban haciendo era malo. ¿Lo notaron? Y cuando dice, y Jehová los entregó en mano de Madián por 7 años, miren qué lindo es Dios, hermanos. Porque en lugar de destruirlos, nomás le voy a dar una arrimadita por 7 años. Nomás una arrimadita. Oiga, ¿cuántas arrimaditas necesita usted que Dios le dé para entender que hay que buscarlo, que hay que honrarlo, que hay que servirlo, que hay que venir con gozo y con regocijo? Yo no les estoy diciendo tienen que quedar bien conmigo, les estoy mostrando lo que sucede. Y Dios permitió que los madianitas, que era una nación, se levantaran contra ellos, y dice prevaleció. ¿Qué es prevalecer? Es conquistar, es aporrear. Y la mano de Madián los aporreó, los pisoteó, les puso el pie en el cuello. Prevalecer es eso. Ahí los molió como un molino. Y los hijos de Israel, por causa de los madianitas, miren lo que hace el pecado. Quiero que lean, por favor. ¿Qué hicieron?
se hicieron cuevas en los montes, en las montañas, y miren lo que hace el pecado, hermanos. Yo no niego que no hayan existido los cavernícolas, por supuesto que existieron los cavernícolas, pero no como los presenta la ciencia. El ser humano se volvió cavernícola. ¿Por qué razón, hermanos? Por hacer lo malo ante los ojos de Dios. Ya en otra ocasión, hace mucho tiempo, les prediqué del primer cavernícola. ¿Recuerdan quién fue el primer cavernícola? Lot. El primer cavernícola del que menciona la Biblia, Lot. Fíjense, de la grandeza, porque Lot se hizo muy millonario, muy rico, vivió entre lujos y todo, de la grandeza a la caverna. Porque al elegir a Sodoma y Gomorra, él se separó de Dios. O sea, no están buscando aquí la historia de Lot. Yo no estoy diciendo que se pongan a leer la historia de Lot aquí. Yo quiero que me escuchen, no quiero que se me vuelvan bíblicos y se pongan a buscar ahorita, no, con calma. Yo les estoy señalando por segunda ocasión cómo el pecado pervierte, obstruye la mentalidad y la conciencia del hombre. ¿Cómo quisieron solucionar su problema los israelitas? Primero se apartaron de Dios. Dios, eres un entrometido, tú eres un déspota que me quieres pisotear, que me quieres imponer. Y dejaron a Dios para irse tras los Baales, tras los dioses de los cananeos acá, de los amorreos. Y eso Dios dijo, no lo tolero. El alma que pecare, esa morirá. Y no es que Dios se separó de ellos, porque luego cuando estamos en desgracia, es que Dios ya no me quiere, es que Dios ya no se acuerda de mí. No, espérate, Dios no es que no te quiera, ni se acuerde, ni se olvidó de ti. Eres tú y yo, que cuando le desobedecemos, nos alejamos de Él. ¿Qué fue lo que pasó con Israel? Con Débora, bendición, abundancia, productividad, éxito, paz, tranquilidad. Se muere Débora y volvieron a lo mismo. ¿De verdad fue Dios el que los castigó? No. Ellos empezaron a vivir las consecuencias del abandono de Dios. ¿Se acuerdan que les dije que cuando se vive sin Dios, la vida es muy triste, muy penosa, muy vergonzosa, muy intranquila, muy depresiva, muy dolorosa, y finalmente la muerte y el infierno? Yo no estoy aquí echando miedo, les estoy diciendo lo que dice la Biblia. Y quisieron resolver su problema no buscando a Dios en un principio, sino huyendo al monte, como hizo Adán y Eva al principio, ¿se acuerdan? Quisieron resolver su problema huyendo de Dios, como si pudiéramos escondernos de Dios. No hay manera de evadir el ojo de Dios, hermanos. ¿Y se volvieron qué? Cavernícolas. Cuando pecamos en lo individual o personal, o como una comunidad, o como una nación, o como un pueblo, hermanos, las consecuencias son terribles. Vimos aquí que estas personas vinieron a devastar. ¿Qué significa la palabra devastar? ¿Qué es devastar? Acabaron con todo. Es como ahora cuando hicieron el Tren Maya, acabaron con gran parte de las selvas. Eso se llama devastación. Es como cuando usted y yo recibimos el dinerito, ¿verdad? Y le damos mate en un 2x3. Ni muy bien tarda en llegarnos a la mano cuando ya lo repartimos.
porque no fuimos disciplinados y nos esperamos y nos los empezamos a gastar antes de tiempo. Miren el caos en que se vivieron a causa de haber hecho lo malo ante los ojos de Dios. Se volvieron, me cuesta trabajo decirlo y aceptarlo, pero es la verdad, se volvieron cavernícolas. ¿Qué es un cavernícola? Una persona que ya no razona, no sabe tomar decisiones sensatas, no sabe tomar decisiones prudentes, se vuelve necio, no sabe lo que quiere, nunca está conforme con lo que tiene, siempre quiere más. Ahora, no se tiene que vivir en cuevas para ser cavernícolas. Muchos creyentes del siglo XXI viven como cavernícolas, no porque sus casas sean cuevas, sino porque no saben discernir. No son sabios para tomar decisiones. No son prudentes para vivir la vida. Y peor tantito, nos volvemos como aquel hombre que calificó el Señor Jesús cuando terminó el sermón del monte. Aquel que oye mi palabra y no las escucha. ¿Qué dijo Jesús? Le voy a comparar a un hombre que hizo su casa en la arena. Y vinieron las lluvias y soplaron los vientos y vinieron las crecientes de los ríos y pegó con ímpetu sobre aquella casa. ¿Qué cosa es ímpetu? Fuerza. Y como la casa no tenía firmeza, como la casa no estaba estable, era muy débil, dice que cayó y grande. Vean el superlativo, grande fue su ruina. Es justamente lo que sucede con la casa de nuestra vida, hermanos, cuando dejamos de oír la voz de Dios, cuando dejamos de escuchar los consejos de Dios. Y Dios nos envía consejos a través de los suegros, el suegro, la suegra, a través de compañeros y amigos. Y preferimos oír esos consejos en lugar de oír los consejos de Dios. Y empieza a narrarse que aunque trabajaban arduamente, miraban el fruto de su trabajo. ¿Quién se llevaba el fruto de su trabajo de los israelitas? Los madianitas. Y luego los orientales, porque ahí se mencionan tres grupos. Los madianitas, los que viven alrededor de ellos, pero también dice los amalecitas, los que vivían más abajo de ellos, y luego dice, ¿y los qué? Los hijos del oriente, muy posiblemente los persas, hoy Irán. Muy posiblemente los babilónicos, hoy Irak. Los de Oriente. Quién sabe si ya también andaban ahí los chinos, pero los de Oriente. Y arrasaban con todo, eso es devastar. Arrasar con todo. Y no quedaba absolutamente nada. Hermanos, cuando no hay nada, ¿qué sucede? Viene la hambruna por la carencia, viene el sufrimiento, y después de pasar mucha hambre y sufrir mucho, ¿qué viene? Pues la muerte. Habla de que se quedaron pobres. No es que Dios quiso que fueran pobres, porque luego algunos hermanos me han dicho, es que Dios quiere que yo sea pobre. No, Señor, está bien equivocado en su pensamiento. Dios no quiere que usted sea pobre. Usted es pobre porque usted no supo administrar lo que Dios le da. Por eso está pobre. No le eche la culpa a Dios. Ni pienses que es la voluntad de Dios. No, Señor, no es así. Dios no se goza en el dolor. Dios no se goza en el sufrimiento de sus hijos. Dios se goza en que sus hijos estemos bien. Dios se goza en que sus hijos estemos bendecidos. Si no fuera así, ¿para qué nos enviaba su palabra entonces?
Su palabra nos es enviada para que oigamos, para que aprendamos y seamos sabios, inteligentes y tomemos decisiones que nos van a salir bien. Pero si usted y yo decidimos darle la espalda a Dios, decidimos no obedecer a Dios, decidimos no ponerle atención a Dios, pues ¿cómo nos va a ir bien? Díganme. Y finalmente, para ir terminando, dice el versículo 7 que cuando los hijos de Israel clamaron a Jehová a causa de los madianitas, ¿qué sucedió cuando ellos buscaron a Dios? ¿Qué sucedió cuando ellos dijeron, perdónanos, Señor, socórrenos, por favor? ¿Qué sucedió, hermanos? Acuérdate, Señor, míranos cómo estamos. ¿Qué sucedió? ¿Qué sucedió, hermanos? Jehová envió a los hijos de Israel un varón profeta. Dios respondió, ¿cómo? Dios respondió interviniendo. ¿Para mal? Dios intervinió para bien, hermano. Intervino. Dios intervino. Iba a decir interviniendo y dijo otra sandez por ahí. Dios intervino para bien. ¿Cuál fue el bien? ¿Cuál fue el bien? Les envió un mensaje a través de un mensajero. Por eso yo dije en aquel párrafo, Dios envía su palabra para que no nos olvidemos de su amor, de su gracia y de su misericordia. ¿Qué creen que decían los israelitas cuando vivían en el caos, cuando vivían en la carencia, cuando vivían en la... Dios ya se olvidó de nosotros. Dios no tiene misericordia de nosotros. Dios ya no se acuerda de nosotros, porque así hacemos nosotros hoy, ¿o no? A lo largo de mi vida pastoral, no me considero un buen pastor. Yo le dije a alguien, ni siquiera un buen cristiano, pero sí quiero honrar y servir a Dios hasta el último momento de mi vida. A lo largo de este trabajo por ya 50 años, en este mes cumplo 50 años de ser pastor, titular, me he encontrado a muchas personas, hombres y mujeres, que justifican su situación culpando a Dios y que justifican su vida espiritual diciéndome que porque Dios no los ama, porque Dios no los escucha y que de embalde han invertido su vida. Déjenme narrarle una anécdota que por ahí de junio van a ser 50 años. Ya me lo termino. Junio van a ser 50 años. Conocí a un muchacho en Acayucan. Y voy a decir el nombre porque no sé si su familia se acuerda de mí. Miguel Juárez se llamaba. Miguel tenía unos 22 años más o menos. 23 años, era de mi edad cuando yo llegué a Acayucan. No me acuerdo cómo lo conocí, pero fuimos a tomarnos por ahí una Coca-Cola. Y yo le dije, Miguel, ¿por qué no buscas a Dios? Y me dijo, no, Eligio, dice, yo estoy chamaco, yo quiero vivir la vida, me dijo. A él le gustaba mucho el fútbol. Bueno, ¿a qué joven no le gusta el fútbol? Le digo, Miguel, pero tienes que pensar en el Creador. Mira que la Biblia dice, no, hombre, no me prediques, me dijo. Ahí en una fondita estábamos. Le digo, no te estoy predicando, te estoy animando para que consideres buscar al Señor Jesús ahorita que estás joven, le entregues tus fuerzas a Dios. No, dice, yo quiero conocer el mundo, yo quiero conocer chamacas, yo quiero probar esto y probar aquí, probar allá, yo quiero disfrutar lo que es la vida, me dijo. Y le dije, ¿y cómo estás seguro que vas a disfrutar la vida? No, ves que estoy joven, dice, mira lo fuerte que estoy. En efecto, éramos jóvenes. Cuando uno es joven se quiere comer el mundo de un bocado, ¿no? Y le dije, pero ¿qué garantía tienes de que vas a vivir mañana? Total, nos despedimos y en el transcurso de esa semana
Él se fue a un pueblo cerquita de Acayucan que se llama Aguilera a jugar fútbol el domingo. Yo me enteré ya despuesito del mediodía del domingo. Tuve el culto en la iglesia, estaba recién llegado a la iglesia con unas 3 o 4 personas ahí en Acayucan. Y me llegan las noticias de su hermanita, me vienen a avisar que fuera a su casa porque Miguel había muerto. Y resulta que cuando terminó el partido de fútbol que fue a jugar a Aguilera, él pidió aventón a un trailero. Entonces el trailero se paró y lo subió arriba de su, no sé cómo se llama, su cajuela o no sé cómo se llama, porque estaba lleno de varillas de construcción. Esas varillas largas, no sé cómo se llaman, hermano. Las varillas esas de construcción. No sé cómo se llaman. Así se llaman varillas, no sé. Y él se subió allá. Entonces el tráiler chocó de frente con otra unidad. Y él quedó como si fuera un alfiletero. Las varillas lo penetraron a él en diferentes partes de su cuerpo. Y a mí me dolió mucho porque apenas unos días había estado tomando un refresco con él y había hablado de la necesidad de buscar a Dios. Y él me dijo que no porque era muy joven, porque quería disfrutar la vida. Para él disfrutar la vida era emborracharse, era fumar, era andar con las muchachas, era andar aquí para allá, jugar, disponer. Es decir, vivir como bien se le daba su gana. Justamente como narra el libro de los jueces, que vivía cada uno como bien le parecía. Y hoy estamos viviendo esa misma situación en la iglesia. Ya no estoy pensando en el mundo, en la iglesia. Miren lo que ocasiona el pecado, hermanos. Miren lo que da Dios. Miren lo que ocasiona el pecado. Porque en nuestro texto vemos que cuando se busca al Señor, por muy bajo que uno haya caído, Dios escucha, Dios responde. Así fue en el caso de Otoniel. Así fue en el caso de Débora, así fue en los otros casos, así fue en el caso de Gedeón, porque en los próximos domingos voy a estar hablando de Gedeón, que es para introducir cómo Dios levanta a un campesino para liberar al pueblo. Hermanos, Dios oye y Dios responde con bendición y nos envía su palabra. ¿Se acuerdan que les dejé de tarea Deuteronomio capítulo qué? 28 del 1 a 14, ahí nos narran por 14 versículos todas las bendiciones, todos los bienes, todos los favores que Dios se compromete a dar a los que le buscan. Pero del versículo 15, mismo Deuteronomio 28, del 15 hasta el final, y es mucho, hermanos, Dios dice: va a suceder esto y va a pasar esto y van a vivir esto y van a experimentar esto si ustedes se olvidan de mí. Dios le envió la palabra con un mensajero a ellos. Dice el versículo 8, Jehová envió a los de Israel un varón profeta, el cual les dijo: así ha dicho Jehová, Dios de Israel, yo los hice salir de la tierra de Egipto, yo los liberté de la esclavitud, yo los libré de los egipcios, de la mano de los que los afligían yo los libré, y yo eché a los habitantes de esta tierra para que ustedes lo vivieran, y les dije: yo soy Jehová su Dios, no teman, no busquen a otros dioses en cuya tierra habitan, pero ustedes no han obedecido a mi voz. Hermanos, Dios nos ama y Dios quiere poner paz en nuestro corazón y Dios quiere transformar nuestra conciencia, nuestra alma, nuestra vida en términos prácticos también. Dios desea y anhela sacarnos de esa carencia en la que estamos metidos. Dios anhela y desea sacarnos de esa necedad en el que el pecado nos ha metido como si fuera una caverna.
Dios quiere sacarnos a la vida y disfrutar la vida abundante. Por eso nos envía su palabra para recordarnos quién es Él. Por eso me emocioné cantando Sobrenatural. Y por eso cantamos el último canto, tú lo haces nuevo. Todo lo haces nuevo. ¿Cómo vamos a experimentar esas nuevas cosas? Viniendo a sus pies. Dejando nuestra vida pecaminosa, dejando nuestra necedad, dejando nuestra inconformidad, dejando nuestra insensatez, dejando nuestras cuevas, nuestras cavernas, nuestros escondites, para descubrirnos ante el Dios grande, todopoderoso, que Él tiene en sus manos no juicio, sino bendición, no carencia, sino abundancia, no aflicción, sino paz. Dijo el Señor Jesús, mis paz os dejo, mi paz os doy. Dios no quiere que usted viva en aflicción, en angustia, en dolor y en quebranto. Si usted vive así es porque no ha venido a poner su corazón a los pies de Cristo. Usted puede pasar toda la vida en la iglesia, pero si usted no se humilla, si usted no busca a Dios, seguirá viviendo así. Hagamos lo que Dios dice, hermanos. Oigamos su voz y con temor y con temblor seamos creyentes que le obedecen y que toman en cuenta a su Señor y a su Dios, porque su amor no se rinde. Y la prueba de ello es que hoy, al tomar la Eucaristía, la Santa Cena, la comunión, nos hace recordar cuánto nos ama, porque su vida la entregó en la cruz por amor a usted y a mí y por todo el mundo. Y selló esa entrega con su resurrección entre los muertos con poder y con gloria para darnos vida y vida en abundancia. Ahora Dios nos llama, Dios nos invita. ¿Cómo va a responder usted? Y eso es usted quien lo decide. Yo nada más le animo, yo nada más le recuerdo, usted es el que decide. Padre Santo, te damos gracias en el nombre de Jesús por enviarnos tu palabra. Gracias por llamarnos a volver a ti. Gracias, Señor, porque desde la cueva, desde la caverna, llegas para iluminarnos con tu luz. A donde estamos allá recluidos por miedo, por pecado, por desobediencia, por carencia, allá llegas con tu luz para iluminarnos y sacarnos adelante. Gracias, Dios, porque tu amor no se rinde. En el nombre de Jesús te damos gracias. Amén.